Hola chicos, mi nombre es Sayumi Quispe, soy estudiante de quinto año de medicina y hoy les voy a hacer el repaso para su SGP de hipertensión arterial. Entonces, para iniciar tenemos los objetivos. El primero es explicar los mecanismos de regulación de la presión arterial y sus alteraciones en la hipertensión. También reconocer los métodos adecuados para la medición de la presión arterial, diferenciar los tipos de hipertensión arterial, identificar los signos y síntomas clave en la evaluación de los pacientes hipertensos y por último, analizar casos clínicos sobre hipertensión arterial. Tenemos el índice que inicia con las generalidades. Entonces, para este tema debemos recordar la presión arterial. ¿Cuál es la definición? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Tenemos la presión arterial sistólica, que es la presión arterial durante la sístole, y la presión arterial diastólica, que es la presión arterial durante la diástole. La presión arterial media es la presión arterial sistólica, un tercio de la presión arterial sistólica más 2/3 de la presión diastólica. También debemos saber que la presión arterial está determinada por la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. El gasto cardíaco también a su vez depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. El volumen sistólico, como recordamos del EFI de cardio, está determinado por la precarga, la contractibilidad, que es la fuerza de contracción del músculo ventricular, y la poscarga, que es la fuerza que tienen que vencer la sangre para que pueda llegar a las arterias. Y luego la frecuencia cardíaca está determinada principalmente por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Y la resistencia vascular periférica va a cambiar de acuerdo a la vasoconstricción o vasodilatación. Por ejemplo, si tenemos una vasoconstricción en las arterias, es decir, que el vaso se vuelve mucho más pequeño, va a aumentar la resistencia. ¿Y qué pasa si aumenta la resistencia? También aumenta la presión arterial. Y es lo mismo al revés, cuando disminuye la resistencia, hay una vasodilatación, va a disminuir también la presión arterial, pero o sea, esto se va a ver compensado con el gasto cardíaco. Entonces, ahora vamos a ver los mecanismos que van a regular la presión arterial. El primero que vamos a ver es a corto plazo, que es principalmente el reflejo varoreceptor. Un varoreceptor es un receptor mecánico que capta el estiramiento de los vasos arteriales cuando hay cambios de presión. Va a captar este estímulo y lo va a llevar hacia el bulbo, específicamente al núcleo del tracto solitario, desde donde van a salir los estímulos tanto simpáticos y parasimpáticos. El parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, mientras que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, es un acelerador cardíaco y además produce vasoconstricción. Y la vasoconstricción, recordemos que como se vuelve más pequeño el vaso, aumentaría la resistencia y por lo tanto también aumenta la presión arterial. Entonces acá tenemos dos situaciones. Si disminuye la presión arterial, se va a estimular el simpático y se inhibe el parasimpático. Si estimulamos el simpático, hay mayor frecuencia cardíaca, mayor contractibilidad, por lo tanto hay mayor resistencia también vascular periférica y eso haría que incremente la presión para que la presión vuelva a la normalidad. En el caso opuesto, de que aumenta la presión arterial, lo que ocurre es que hay una inhibición del simpático y un estímulo del parasimpático, y mediante igual estos mecanismos van a regular la presión arterial y la van a mantener estable. Ni un paciente con mucha o elevada presión arterial ni muy disminuida. Entonces, ahora para continuar, hablamos sobre el mecanismo a largo plazo. El mecanismo a largo plazo está determinado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a darse principalmente porque si disminuye la presión arterial, va a llegar este estímulo hacia los órganos como el riñón, porque el riñón va a sensar que hay una disminución en la perfusión sanguínea. Entonces, como compensación, el riñón va a liberar renina por las células yuxtaglomerulares. La renina va a convertir el angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, mediante la enzima convertidora de la angiotensina, se convierte en angiotensina 2.
La angiotensina 2 es importante porque tiene efectos para incrementar la presión arterial, que son, por ejemplo, que incrementa la producción o la liberación de aldosterona de la glándula suprarrenal. La aldosterona, recordamos que va a reabsorber sodio y por lo tanto va a jalar agua y eso hace que aumente el volumen sistólico y si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, también aumentaría la presión arterial. Es así como regula la presión arterial. Luego, otro mecanismo que hace la angiotensina 2 es que en el hipotálamo va a estimular el centro de la sed y al estimular el centro de la sed, el paciente tiene más sed y bebe más agua, por lo cual va a haber mayor volumen sistólico y también aumenta la presión arterial. Y también en el hipotálamo produce una mayor secreción de vasopresina o la hormona antidiurética, que va a generar que haya mayor reabsorción de agua y por lo tanto mayor volumen sistólico y aumento de la presión arterial. También tiene otro efecto en las arteriolas o en la vasculatura, donde va a generar vasoconstricción directa. Esa vasoconstricción, recordemos que incrementa la resistencia vascular periférica y por lo tanto incrementaría la presión arterial. Es así como mediante todos estos mecanismos, el sistema renina-angiotensina y aldosterona va a regular la presión arterial. Ahora, con respecto a la medición de la presión arterial, tenemos dos tipos, la medición en la consulta y la medición en el domicilio. Primero hablaremos sobre la medición en la consulta. La medición de la presión puede verse afectada tanto por la posición, la temperatura del ambiente, la técnica de medición, entonces debemos tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero, en la preparación, la posición adecuada es que el paciente esté sentado cómodamente, con la espalda apoyada, también los brazos y las piernas apoyadas y no debe cruzar las piernas. También debe estar en un ambiente con una temperatura normal, un ambiente silencioso o tranquilo que le permita al paciente también sentirse cómodo. También debe tener 5 minutos por lo menos de reposo y haber evitado por lo menos 30 minutos antes de la toma de la presión, evitar el ejercicio y estimulantes como el tabaco o como la cafeína. Por último, tenemos la recomendación de vaciar la vejiga, es decir, que el paciente vaya al baño y orine para que eso no altere la presión arterial. Luego, con respecto a la técnica de la medición, nosotros vamos a aprender principalmente la técnica manual, que es el método tradicional de la toma de presión arterial, que es en el que se mide la presión arterial en la arteria braquial usando el estetoscopio y el manguito. Debemos considerar usar un manguito adecuado para el paciente, porque hay manguitos pediátricos y manguitos para adultos, entonces debemos tener en cuenta el tamaño del manguito. También la posición exacta del manguito es en la parte superior del brazo del paciente, a la altura o a nivel del corazón, y el borde inferior del manguito debe estar colocado unos centímetros por arriba de la fosa antecubital. También debemos recordar nunca colocar el estetoscopio debajo del manguito. Y ahora con el proceso de medición, de la medición en sí de la presión arterial, debemos recordar qué son los ruidos de Korotkov. Los ruidos de Korotkov ocurren cuando se infla el manguito. Nosotros vamos a comprimir la arteria braquial, lo que va a hacer que se tenga el flujo sanguíneo. Al ir nosotros desinflando el manguito poco a poco, que es lo que hacemos cuando medimos la presión arterial, la sangre comienza a fluir nuevamente, pero ahora fluye de forma turbulenta. Eso va a hacer que se produzcan los ruidos de Korotkov. Y estos son importantes porque para tomar la presión arterial sistólica medimos el primer ruido de Korotkov, mientras que para tomar la presión arterial diastólica se mide cuando desaparecen por completo los ruidos de Korotkov. Ahora, debemos hacer por lo menos en el mismo brazo 3 mediciones y esas mediciones se deben hacer entre 1 a 2 minutos de intervalo entre cada una. Y se va a registrar la presión arterial media de las dos últimas medidas de la presión arterial. Es decir, si yo saqué en la primera medida, porque se realizan tres, ¿no? En la primera saqué 130/80, en la segunda 140/70 y en la tercera 100
20-70, tomo las dos últimas, que sería 120-70 y 140-70. Y tomo la presión arterial media de ambas y esa es la que voy a registrar en la historia del paciente. Ahora, para continuar, también otra cosa extra que tenía que decirles es que en la primera visita nosotros debemos medir la presión arterial en ambos brazos para detectar si hay alguna diferencia entre la presión en ambos brazos. Se mide 3 veces en un brazo y después se realiza la medición en el otro brazo. No pueden como alternar una vez en un brazo y otra en otro brazo. No, deben hacer las tres primeras en un solo brazo y luego pasar al siguiente. Y, por ejemplo, en casos de que difiera esta presión, la presión arterial sistólica, si difieren más de 10 milímetros de mercurio en ambos brazos, debemos tomar muchas más mediciones en el brazo que tenga la presión arterial más elevada para descartar coartación de aorta o estenosis arterial. Ahora, con respecto a la medición en el domicilio, es importante porque nos ayudan a identificar la hipertensión de bata blanca y la enmascarada, que hablaremos sobre estas más adelante, porque ahora vamos a mencionar principalmente los métodos, AMPA y MAPA. AMPA es la automedida de la presión arterial, que es el método con el cual se mide la presión arterial fuera de la consulta y la medición la va a realizar el paciente usando algún dispositivo que esté validado. Es importante que nosotros asesoremos al paciente para que siga los pasos de la preparación y que lleve un registro adecuado de su presión arterial en su domicilio. En esta técnica se va a medir la presión arterial mínimo 3 días y máximo por 7 días. Se realiza la toma de la presión arterial 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde y se toman 2 mediciones por cada sesión con un intervalo de entre 1 a 2 minutos. El paciente va a registrar todas las tomas de la presión y nosotros al culminar con el periodo de la medición debemos calcular la media de todas las medidas de presión arterial y esa sería la que se registra en la historia del paciente. Y luego tenemos el otro método que es el MAPA. Es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. En este método también mide la presión arterial fuera de la consulta y generalmente se usa un oscilométrico autorizado. La presión arterial va a medirse durante un periodo de 24 horas en intervalos fijos establecidos. Las lecturas se obtienen aproximadamente entre 15 a 30 minutos durante el día y cada 30 a 60 minutos en la noche y el software que realiza estas medidas de la presión arterial va a darnos la presión arterial media para el día y la presión arterial media para la noche durante esas 24 horas. Para este método debemos considerar que el paciente debe llevar un registro de las actividades que realiza, o sea, si realiza ejercicio, las comidas que come durante el día y el tiempo de sueño que tiene el paciente para ayudarnos con la interpretación de los resultados. Continuamos con la clasificación de la presión arterial. Acá tenemos dos cuadritos de la clasificación de la presión arterial, en los cuales vemos que se divide la presión arterial en la consulta, en el domicilio. Estos valores son para el método AMPA y al lado tenemos el cuadrito para el método MAPA, que van a ir cambiando algunos valores. Entonces debemos como tener en cuenta de acuerdo a en qué etapa estamos. Si ya le mandamos al paciente a tomarse la presión en su domicilio o si se lo estamos en la consulta, debemos considerar todos estos parámetros, ¿no? Para la presión arterial no elevada, la presión arterial elevada y la hipertensión. La hipertensión se define como la presión arterial sistólica igual o mayor a 140 y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Pero debemos tener en cuenta que cuando nosotros tomamos la presión arterial en la primera consulta del paciente y esta presión arterial se encuentra en el parámetro de hipertensión arterial, debemos pedirle al paciente que se mida la presión arterial fuera de la consulta con alguno de los dos métodos de medición en el domicilio o ambulatorios que son el AMPA y el MAPA.
Y esto nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Es decir, nosotros no podemos desde la primera consulta darle el diagnóstico de hipertensión porque debemos esperar a confirmar ese diagnóstico de hipertensión con los métodos AMPA o MAPA porque sabemos que debemos diferenciar la hipertensión de bata blanca y la enmascarada. ¿Qué es la hipertensión de bata blanca y la enmascarada? La hipertensión de bata blanca es la hipertensión, o sea, son los valores de presión arterial por encima del límite o dentro de los parámetros de hipertensión arterial en la consulta, pero debajo del límite en el domicilio o en contextos ambulatorios. Es decir, el paciente llega a la consulta, le toman la presión y le sale elevada en el límite o bueno, dentro del rango de hipertensión arterial. Pero ya cuando está en su casa, con alguno de los métodos de medición ambulatoria o en el domicilio, le sale una presión normal. Y esto puede ocurrir porque el paciente en la consulta puede estar muy nervioso o puede estar quizás preocupado, alterado o solo tiene algún cambio en su presión por el ambiente hospitalario. Y luego tenemos la hipertensión enmascarada, que es cuando la presión arterial en la consulta sale por debajo del umbral de hipertensión arterial, pero cuando está en su casa, su presión arterial le sale dentro del rango de hipertensión arterial. Y esto ocurre más comúnmente en hombres, en pacientes que fuman, en pacientes que consumen en exceso alcohol o también puede ser en pacientes con diabetes o obesidad. Obviamente no ocurre en todos estos casos sí o sí, pero debemos tener en cuenta que puede pasar. Por eso siempre debemos confirmar el diagnóstico de hipertensión con los métodos de medición ambulatoria o en el domicilio. Ahora, hay algunos conceptos extra que quería mencionarles que son otras variantes de la hipertensión, que es la hipertensión sistólica aislada, que es cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, con la presión arterial diastólica menos de 90 milímetros de mercurio. Es decir, la presión arterial diastólica no está elevada, solo está elevada la presión arterial sistólica. Por eso se llama hipertensión sistólica aislada. Esto es común en pacientes adultos mayores y se relaciona principalmente con el aumento de rigidez arterial que ocurre con la edad. Seguimos con los tipos de hipertensión arterial. Antes de iniciar con los tipos, hablando un poco de la semiología de la hipertensión, entonces debemos tener en cuenta en la afiliación, la edad del paciente, el sexo, si es femenino o masculino, cómo es la alimentación del paciente, si es rica en sal en grasas, el paciente tiene obesidad, diabetes o alguna otra enfermedad subyacente, si tiene antecedentes de enfermedades familiares o si tiene antecedentes de consumo de tabaco, de alcoholismo, sedentarismo, etcétera. Debemos tener todo eso en cuenta al hacer la historia clínica de nuestro paciente que tiene hipertensión arterial. Y esto porque esto nos va a ayudar a diferenciar los tipos de hipertensión arterial, sea hipertensión arterial primaria o esencial y la hipertensión arterial secundaria. Iniciando con el primer tipo, que es la primaria, hipertensión arterial primaria, que es la hipertensión de causa desconocida, pero que tiene probablemente una etiología multifactorial. Es decir, que va a estar definida por interacciones complejas entre factores ambientales, conductuales, genética, hormonas y una diversidad de aparatos y sistemas que van a estar involucrados en la fisiopatología de la hipertensión arterial primaria. Para este tipo de hipertensión arterial debemos tener en cuenta que hay factores de riesgo que son no modificables y modificables. Los no modificables principalmente son historia de enfermedades familiares, la raza y la edad, que son factores que no podemos cambiar. Y luego tenemos los factores de riesgo modificables, que son factores que podemos cambiar y podrían ayudar al paciente, que estos son la obesidad, la diabetes, tabaco, el uso excesivo o el consumo excesivo de alcohol, de cafeína, una dieta alta en sodio, una vida sedentaria sin actividad física y el estrés. ¿Y por qué estos son importantes? Porque nosotros vamos a tener
como ya lo habíamos mencionado, una cantidad de factores que van a producir la hipertensión arterial primaria. Como podemos ver en la imagen de la derecha superior, mayor ingesta de sodio va a aumentar la retención de agua y por lo tanto va a incrementar la volemia. Y como recordamos, si incrementa el volumen sistólico, incrementa también el gasto cardíaco y por lo tanto incrementaría la presión arterial. También tenemos la reducción de la masa nefronal que produce una retención de sodio, también aumenta el volumen y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. El estrés va a generar una hiperactividad simpática y como recordamos, ya lo mencionamos, la función del sistema nervioso simpático es generar vasoconstricción. Entonces, al generar vasoconstricción, aumenta la resistencia y el aumento de la resistencia genera un aumento en la presión arterial. Otras alteraciones genéticas, como el exceso de renina-angiotensina, también aumenta la vasoconstricción arteriolar, la resistencia y por último la presión. Y hay otros cambios como las alteraciones de la membrana celular que igual producen aumento de la resistencia periférica y por lo tanto aumento de la presión arterial. La obesidad produce hiperinsulinemia y también produce por diferentes factores de daño endotelial, vasoconstricción arteriolar que aumenta la resistencia y lleva al aumento de la presión arterial. Todos estos mecanismos llevan al desarrollo de la hipertensión primaria o esencial. Después tenemos la hipertensión secundaria, que va a ser la hipertensión que es mucho menos común, con aproximadamente 10% de los pacientes con hipertensión arterial tienen hipertensión secundaria y debemos sospechar que es una hipertensión secundaria cuando el paciente llega con una hipertensión de aparición brusca, no detectada en consultas anteriores o previas y generalmente se da en pacientes jóvenes, menos de 30 años, pero también puede darse en mayores de 30 años. Pero es común en pacientes jóvenes como no lo es tanto la hipertensión primaria. Luego, esta hipertensión secundaria es causada por una patología de base. Es secundaria a otra patología que tenga el paciente. Por ejemplo, causas de esta hipertensión secundaria. Aldosteronismo primario, que ahora lo vamos a explicar, la hipertensión renovascular, feocromocitoma, síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal parenquimatosa, síndrome de Cushing, enfermedad tiroidea, hiperparatiroidismo, coartación de aorta, AINES, que también provocan hipertensión arterial, otras drogas, cafeína, etc. Continuamos explicando las causas de la hipertensión arterial secundaria. Primero tenemos el aldosteronismo primario, que va a ser causado por algún adenoma que produce aldosterona, hiperplasia bilateral de las glándulas suprarrenales o también por algún carcinoma. Y lo que estos provocan es que las glándulas suprarrenales tengan una hiperproducción de aldosterona. Y como recordamos, el efecto de la aldosterona es la reabsorción de sodio y agua. Entonces, al haber una hiperproducción de aldosterona, va a haber mayor reabsorción de sodio y agua, lo que va a llevar a que se aumente el flujo sanguíneo y así va a aumentar también la presión arterial. Generalmente, esta patología es asintomática, pero puede presentar signos y síntomas como la debilidad muscular, la tetania, puede también tener hipopotasemia y también a la característica clínica que produce y que por la cual la tenemos aquí, que es la hipertensión arterial secundaria. Ahora, continuando con otra causa de hipertensión arterial secundaria, tenemos a la hipertensión renovascular. Esta ocurre cuando hay una oclusión o una estenosis de las arterias renales que disminuyen la presión de perfusión en el riñón, hasta el punto de que van a estimular la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y como recordamos, este sistema funciona para aumentar la presión arterial mediante la vasoconstricción sistémica y todos los otros mecanismos que ya los hemos visto van a llevar finalmente a elevar la presión arterial, causando hipertensión arterial secundaria en estos pacientes. Otros signos y síntomas que podemos buscar en estos pacientes con hipertensión renovascular es migraña, acúfenos pulsátiles, soplos vasculares, edema pulmonar,
atrofia renal inexplicable, entre otros, que pueden encontrar en la imagen. Una obstructiva del sueño es una patología que está determinada por la obstrucción intermitente de las vías respiratorias altas durante el sueño. Eh, Hay factores de riesgo que llevan a esta enfermedad, como lo es la obesidad o el sobrepeso, porque en pacientes con sobrepeso u obesidad hay mayor resistencia al paso de aire por la vía aérea, además de que se genera una presión negativa durante la inspiración, lo que lleva a que haya una mayor tendencia al colapso faríngeo. Entonces van a obstruirse las vías respiratorias, lo que va a causar el apnea obstructiva del sueño. En estos pacientes debemos tener en cuenta la forma en la que causan la hipertensión es por incremento de las catecolaminas y por la activación del sistema nervioso simpático. Con respecto a las catecolaminas, van a aumentar el gasto cardíaco por su efecto en los receptores beta 1 del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y la frecuencia de contracción. Así aumentan el gasto cardíaco y por lo tanto también aumentan la presión arterial. También generan vasoconstricción periférica. La vasoconstricción periférica, por su efecto en los receptores alfa 1, en las arterias y las arteriolas, aumentan la resistencia vascular periférica y por lo tanto aumentan la presión arterial. Así aumentan mediante el incremento de las catecolaminas la presión arterial, pero también tenemos el otro mecanismo que es la activación del sistema nervioso simpático. En cada episodio de apnea, estos pacientes presentan una caída del oxígeno. Hay una hipoxia intermitente cuando están durmiendo y eso va a estimular los quimiorreceptores carotídeos que activan el sistema simpático, por lo tanto va a haber mayor producción de catecolaminas, mayor frecuencia cardíaca y también vasoconstricción, lo que va a llevar a un aumento de la presión arterial. Mediante estos dos mecanismos, esta patología, la apnea obstructiva del sueño, va a causar una hipertensión arterial secundaria. Seguimos con la definición de urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Estos dos términos están dentro de la crisis hipertensiva, que es el aumento agudo de la presión arterial por encima de los valores de 180 a 110 milímetros de mercurio, según las guías europeas para el manejo de la hipertensión arterial, que salió en el 2024. Porque según la AJA del 2017, estos rangos están entre 180 y 120. O sea, solo para que lo tengan en cuenta y si se los mencionan a los doctores o ellos les mencionan algo, este valor de presión arterial mayor o igual a 180 sobre 110 es de la guía europea del 2024. Entonces, ahora diferenciando, la urgencia va a ser este aumento de la presión arterial por encima de estos valores, pero sin daño orgánico. Es decir, que las características clínicas van a ser inespecíficas y no van a indicar daño en órganos diana. Entonces puede tener, por ejemplo, epistaxis, vértigo, insomnia, cansancio, pero son síntomas que podemos encontrar en cualquier otra enfermedad, ¿no? No son síntomas como muy alarmantes para el paciente. Por lo tanto, es mucho más difícil diagnosticar una urgencia cuando llega el paciente porque no presenta síntomas graves, por así decirlo. Mientras que si tenemos una emergencia hipertensiva, el paciente llega con este aumento de la presión y con daño orgánico. Entonces, algún daño a algún órgano va a presentar síntomas y signos que caractericen el daño en ese órgano. Por ejemplo, si es a nivel neurológico, va a haber una encefalopatía hipertensiva porque la hipertensión tan elevada que tiene va a generar una insuficiencia en la autorregulación del flujo sanguíneo con ayuda del sistema nervioso central. Entonces no va a haber esa regulación y va además a producirse vasodilatación e hiperperfusión, lo que va a llevar a un edema cerebral. Los síntomas que pueden presentar estos pacientes pueden ser dolor de cabeza, o sea, cefalea intensa, vómitos, confusión, convulsiones, visiones borrosas, etcétera. También puede llevar a un ACV o un estado mental alterado con respecto al sistema neurológico. Si tiene algún daño en el sistema cardíaco,
puede presentar disnea, puede presentar infarto de miocardio, que clínicamente se ve como dolor torácico, diaforesis, también puede producirse disección aórtica, entre otros. A nivel del sistema renal, puede producir AKI, lesión renal aguda, que va a venir con oliguria, azoemia. Esto porque la hipertensión grave puede producir una microangiopatía trombótica que va a llevar a la trombosis de los capilares glomerulares y eso puede producir un infarto y necrosis de células endoteliales y mensangiales que disminuyen el flujo sanguíneo en el glomérulo y por lo tanto va a llevar este daño agudo y producir el AQI. Luego hay daño a nivel oftálmico. En estos vamos a ver la retinopatía hipertensiva aguda, que tiene una clasificación, que luego la pueden revisar, que también es importante conocer. Y bueno, entre otras alteraciones en otros sistemas que van a diferenciar la emergencia hipertensiva de la urgencia hipertensiva, que no tiene signos o síntomas característicos, sino son inespecíficos. Esa sería la principal diferencia entre ambos. Continuaremos con la discusión de los casos clínicos que les colocaron en la guía. El primero es el caso clínico de María, una mujer de 55 años que visita a su médico de atención primaria para una consulta de seguimiento de rutina. María no tiene antecedentes médicos significativos y generalmente se considera una persona saludable. Durante la consulta, el médico observa que María parece inquieta, frotándose las manos y moviéndose constantemente en la silla. Además, su lenguaje corporal indica tensión con los hombros ligeramente encorvados y una expresión facial que refleja preocupación. Al examen físico, tiene una frecuencia cardíaca de 75 y una presión arterial de 155/90, o sea, está dentro del rango de hipertensión arterial. Aunque María parece tranquila y relajada, en apariencia se observan signos de inquietud y tensión. No se encuentran otros hallazgos relevantes. De acuerdo a tu sospecha clínica, le indicamos realizar un registro de presión arterial en casa, tanto en un horario fijo por la mañana como por la noche. El médico interpreta los resultados y encuentra que su diagnóstico es una hipertensión arterial de bata blanca. ¿Cuál fue el proceso que realizó el médico para el diagnóstico y cómo se utiliza el registro de la hipertensión arterial? Ok, entonces acá vemos la tabla de María. Para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta ciertas características del caso clínico. Primero, María se encontraba inquieta, frotándose las manos y moviéndose constantemente en la silla y presentaba signos de inquietud y tensión. Y tuvo una presión arterial de 155/90, que está dentro de los rangos de hipertensión arterial. Pero ya al llegar a su casa, el doctor le dio la indicación de realizarse la medida de la presión ambulatoria o en el domicilio mediante AMPA. Y mediante este método, como podemos ver en la tablita, se registró durante 5 días su presión, tanto en la mañana como en la tarde, que es como se debe registrar mediante este método la presión. Se registra durante la mañana sus 2 lecturas y durante la tarde o noche sus 2 lecturas y la fecha y la hora del día en el que se realizó. Teniendo todo esto en cuenta, nosotros registramos en la historia del paciente la presión arterial media de todas estas lecturas. De las 10 que tiene acá, tenemos que sacar la presión arterial media. La presión arterial media, en este caso, yo lo saqué y salía 120/79, que no pasa el rango o el parámetro para que sea diagnosticada como hipertensión arterial. Entonces, como en su casa le salió una presión arterial normal, o sea, 120/79, mientras que en la consulta le salió elevada, se puede diagnosticar la hipertensión arterial de bata blanca, ¿no? Que es el diagnóstico que le dieron al final. Ahora, para continuar, el siguiente caso es Pedro, de un hombre de 45 años que acude a su médico de cabecera para una consulta de seguimiento. En la anamnesis, Pedro informa al médico que se despierta frecuentemente durante la noche con sensación de falta de aire y que su pareja ha notado que ocasionalmente hace pausas en la respiración mientras duerme. Además, menciona que se siente cansado y poco concentrado durante el día. Y a pesar de dormir lo suficiente, según su percepción, no tiene antecedentes médicos significativos y no está tomando ningún medicamento. Examen físico. Sus signos vitales son 80 de frecuencia cardíaca, presión arterial 160/95, que está
dentro del rango de hipertensión arterial y paciente aparenta encontrarse cansado y somnoliento durante la consulta. Su IMC es de 37 y no se encuentran otros hallazgos relevantes. Las preguntas son, ¿es una hipertensión arterial primaria o secundaria? ¿Y qué otros signos y síntomas podemos encontrar en este caso? Entonces, en el caso de Pedro, algo interesante que menciona en su historia es que tiene sensación de falta de aire durante la noche, que también tiene pausas en la respiración mientras duerme, que está cansado y poco concentrado durante el día. Todos estos signos, síntomas son característicos de la apnea obstructiva del sueño. Entonces, esta hipertensión que tiene va a ser una hipertensión arterial secundaria a apnea obstructiva del sueño. Otra cosa que debemos ver también es su IMC de 37. El IMC en 37 es obesidad tipo 2. Y como lo habíamos dicho ya antes, la obesidad, las personas obesas tienen mayor resistencia al paso de aire por la vía aérea, entonces tienen mayor riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño. Toda su clínica es de esta patología y por lo tanto la hipertensión arterial que tiene sí es una hipertensión arterial y es secundaria. Y bueno, los otros signos y síntomas que podemos buscar, acá por ejemplo podemos encontrar en el examen físico aumento de la circunferencia del cuello, ronquidos, sueño intranquilo, como él menciona, que está cansado durante el día, que siente que ha descansado muy poco. Todos esos son característicos de apnea obstructiva del sueño. Y por último, para acabar con el último caso clínico, tenemos a una mujer de 26 años que es referida por cardiología debido a un nivel de glucosa de 140 miligramos por decilitro encontrado en su análisis. Tiene antecedentes de hemorragia subaracnoidea y al indagar sobre este episodio, la paciente menciona que durante su hospitalización le informaron que había tenido la presión arterial muy alta. Además, a pesar de estar tomando 3 medicamentos antihipertensivos, su presión arterial aún no está bajo control. No se ha diagnosticado un estudio para determinar la causa y el doctor mencionan en su caso que le pide más síntomas a la paciente y le refiere cefalea de inicio súbito, bilateral y acompañada de sudoración. Posteriormente le dan el diagnóstico de feocromocitoma. Y las preguntas son, ¿qué sustancias y hormonas del organismo pueden aumentar la presión arterial? Entonces, primero hablemos un poquito del feocromocitoma, que el feocromocitoma se va a originar de células cromafines de la médula suprarrenal o de ganglios simpáticos y van a producir catecolaminas, tanto noradrenalina, adrenalina o dopamina. Y el efecto de las catecolaminas es incrementar la presión arterial y también producir los síntomas característicos que son la cefalea, la sudoración y las palpitaciones. La cefalea es causada por una vasoconstricción intensa por el efecto de las catecolaminas en los receptores alfa 1 y van a causar el aumento también de la presión arterial mediante estos receptores. Además, las catecolaminas estimulan el sistema simpático y al estimular el sistema simpático, activan a las glándulas sudoríparas y por lo tanto se produce esta sudoración profusa que no tiene aparentemente sin causa y que puede incluso darse en reposo o en ambientes fríos. Y por último, el último síntoma característico son las palpitaciones, que es causado igual por las catecolaminas que activan los receptores beta 1 y aumentan la frecuencia cardíaca y contractibilidad, aumentando también la presión arterial. Eso con respecto al feocromocitoma que produce otro signo u otra característica clínica que podemos buscar en estos pacientes es una hiperglucemia como tiene el paciente que tiene su glucosa en 140. Ahora, contestando las preguntas de cuáles son las sustancias o las hormonas del organismo que pueden aumentar la presión arterial, les pedían que mencionen cinco. Bueno, coloqué aquí las catecolaminas, que son principalmente las que actúan, como lo acabamos de explicar en el feocromocitoma. También coloqué el cortisol, que es la actividad que tiene actividad mineralocorticoide y cuando está en exceso activa receptores de aldosterona. Y al activar estos receptores va a producir retención de sodio y también de agua, así aumenta el volumen
en los vasos sanguíneos y por lo tanto también se incrementa la presión arterial, además de que el cortisol puede inhibir al óxido nítrico y si hay menos óxido nítrico hay menos vasodilatación, es decir, estarían más contraídas los vasos, entonces habría un incremento de la presión arterial. También tenemos las hormonas tiroideas T3 y T4 que estimulan receptores beta 1 adrenérgicos en el corazón y aumentan la frecuencia cardíaca, la frecuencia de contracción y el gasto cardíaco, por lo tanto también elevan la presión arterial. También tenemos la hormona antidiurética que va a incrementar la reabsorción de agua y va a incrementar por lo tanto el volumen sistólico, aumentando la presión arterial. Y por último, la aldosterona, que ya habíamos mencionado, que incrementa la reabsorción de sodio y agua y así aumenta el volumen sanguíneo y por lo tanto también la presión arterial. Eso sería todo con respecto a los mecanismos de estas sustancias u hormonas en el organismo. Y ahora pasamos a las conclusiones. Entonces, la hipertensión arterial es una condición prevalente con múltiples causas que requiere una evaluación integral. La correcta medición de la presión arterial es fundamental para hacer un correcto diagnóstico y el abordaje diagnóstico debe incluir la distinción entre la hipertensión arterial primaria y secundaria, considerando factores de riesgo, edad de inicio y enfermedades subyacentes. Por último, la integración del conocimiento fisiopatológico con la práctica clínica es clave para el manejo efectivo del paciente hipertenso. Esta es la bibliografía que se usó para esta presentación. Gracias por su atención, chicos, y espero que puedan llenar la encuesta.